Salmo 105. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Alabad al Señor, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, descendencias de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor lo probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernante de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo rana hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Vamos a dejarlo hasta allí. Es importante que entendamos esto que Reina Valera titula en el Salmo 115, Maravillas del Señor a favor de Israel, ¿verdad? Y ciertamente es el contexto, porque nos está enseñando de esas maravillas que Dios hizo con aquellos que escogió, producto de una palabra, porque dice que cuando llegó el tiempo, ¿verdad? Dice en el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor lo probó. Sí.
estamos hablando allí, claro, esta es la parte de José, porque comienza con Abraham, después Jacob, después nos habla de José y después de Moisés, pero ¿qué podemos sacar acá? Esas palabras que Dios da, esas palabras que Dios nos habla. Y vemos cómo Dios hizo para traer sus palabras, porque en tiempo de Abraham Dios permitió que Abraham entrase en Egipto y humilló a Faraón cuando Faraón quiso tocar a la mujer de Abraham y Abraham salió con riquezas de allí. Igualmente José entró en Egipto y mira todo lo que le pasó a José y está diciendo en cárcel hasta el momento que se cumplió la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Señor. Entonces vemos en Moisés que nos está diciendo que él los metió en Egipto y cambió el corazón de la gente de Egipto para que no los quisieran a ellos. O sea, no fue Egipto que no los quería a ellos, sino que Dios cambió el corazón para que ellos no lo quisieran. ¿Para qué? Para glorificarse en ellos y cumplir así sus palabras. Es tremendo lo que Dios hace, nosotros tenemos que entenderlo. Dios nos da palabras a nosotros para eso, para glorificarse en nosotros y cumplir así las cosas que Él promete, mostrar su gracia y su favor en medio de nosotros. Por eso el salmista comienza y dice que nos acordemos del Señor, que miremos al Señor, que miremos todas las maravillas que Él hace, de las cosas que Él ha hecho. Y lo dice de esta manera. Dice en el versículo 3, gloriaos en su santo nombre. En el versículo 2, cantarle salmo, hablad de todas sus maravillas. En el versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. ¿Por qué de los juicios de su boca? Porque ciertamente lo que se va a determinar en medio de nosotros es lo que Él dice. A la final, nota que Dios con José, ¿qué hizo Dios? Aquí nos está diciendo el Salmo, que Él mandó a José adelante, lo mandó adelante. Es tremendo. Y envió un gran hambre, dice. ¿Por qué el Señor hizo eso? Y es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? Por causa de sus palabras. Palabras que tenían que cumplirse. Y es tremendo porque José cuando sus hermanos van a él pudo reprimirlo, pero en un momento él comprendió y dijo, no, la verdad Dios quiso que esto fuese así y hizo que pasara esto para que yo pudiera librarlos a ustedes. Tremendo. Era un instrumento en las manos de Dios para Dios proveer en el tiempo. Y son las cosas, porque el salmista nos está diciendo, alegres el corazón de los que buscan al Señor. El versículo 3. Nosotros tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos al Señor. Tenemos que alegrarnos. Porque cuando nosotros como iglesia, ¿cuántas palabras no hay aquí del Señor? Y muchas han venido, una que otra, de una de otra manera, pero muchas han venido. Claro, sí, faltan palabras que el Señor ha dicho. Y uno pudiese decir, así como Abraham, bueno, Abraham se cumplió la palabra, pero Abraham, cuando se cumplió la palabra de Isaac, antes de eso a Abraham se le cumplieron muchas palabras que Dios le iba diciendo. Porque de eso se trata la vida del creyente, porque dijo Moisés, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más el justo por si fue vivirá, repite Habacuc. Porque nosotros vivimos por esas palabras que Dios nos está dando. Por eso vivimos, por eso caminamos, por eso andamos. De esos juicios que salen de su boca, cosas que Él ha declarado que han de ser así, porque así Él lo ha querido. Yo estos días recordaba la profecía que el Señor dijo un día en la villa, no recuerdo qué día fue, en qué año fue, pero el Señor dijo que muchos caerían. ¿Quién recuerda esa profecía? Y a veces nosotros la juzgamos simplemente alrededor nuestro. Ciertamente en la iglesia muchos cayeron. Pero cuando tú te pones a ver todo lo que ha pasado con el coronavirus y todo esto, cada vez es más difícil ver creyentes cristianos. Es tremendo.
porque llegó el momento de la prueba. Y los que no tienen fundamento caen, terminan apartados, porque no tienen fundamento. No hay fundamento en ellos. El fundamento es algo muy importante en nosotros, porque el fundamento es lo que nos va a hacer a nosotros estar firmes, a pesar de todo lo que venga. El firmamento nos va a hacer que nosotros nos mantengamos, nos va a sostener, porque Jesús dijo, el que escucha estas palabras, lo compararé a un hombre que edificó una buena casa, cavó y ahondó profundo y puso su cimiento en la roca. Hay un esfuerzo en el que cava y ahonda profundo, porque realmente hay esfuerzo en hacer eso. Por eso entendemos el que simplemente lo pone ahí en la arena, pues, porque es más fácil hacerlo. Se ve bonita la casa, pero no tiene un buen fundamento. Cuando vengan los problemas, ¿qué va a pasar? La persona va a caer porque no entiende algo. No entiende algo, que ese fundamento es firme y estable. Lo que Dios dice, viene. Viene. Y esta es la cuestión. A veces nosotros, ¿qué podían entender ellos de esto? Uno juzga con facilidad, gracias al Señor. Facilidad que Él nos da, porque nos da ya los acontecimientos. Podemos mirarlos, comprenderlos y podemos hablar de estas cosas certeramente, pues. Y de una manera fácil, las cosas que pasaron. Pero ellos en su momento, ¿qué entendería a José con todo lo que le pasaba? Ah, mis hermanos me vendieron, tribulación para José. Después estaba allá y bueno, estaba olvidando a la casa de su padre porque era un esclavo allá, ¿qué iba a hacer? Y llegan y lo acusan ahora de sádico a José. ¿Ah? Qué tremendo. Y lo meten en la cárcel. Sí. Y son cosas que nosotros tenemos que ver para comprender que fue difícil lo que ellos pasaron para poder recibir lo que Dios había dicho. Porque la situación es esta. Porque nosotros somos creyentes. No porque creímos un día. Somos creyentes porque Él escogió darnos gracia. Porque Él escogió que nosotros estemos firmes. Porque Él escogió que así fuese. Es su pura voluntad. Es pura gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de ustedes. Este es un don de Dios. Un regalo de Dios. Amén. Dios nos regala su gracia, su influencia, para que podamos estar aquí, para que estemos convencidos de que lo que Él dijo, aunque nada pasa, es así. Eso es gracia, para poder recibir las promesas que Él dice. Así estaban ellos, yo no, pero lo que Dios dijo, vino. Y aquí lo está diciendo, hasta que, me gusta esta parte, hasta la hora 19, que se cumplió su palabra. Cuando ustedes le dicen hasta la hora es porque esa palabra tenía un tiempo, ¿cierto? Un momento específico donde Dios iba a hacer algo. Se nos da un entendimiento a nosotros que José Dios lo escogió entre tantos mortales, por decirlo así, para él glorificarse en su vida. Con algo que él tenía preparado, pues, y era para ese tiempo. Qué tremendo. Por eso es que vemos a veces, como él mismo, vemos a José, vemos a Moisés, vemos como que el mundo los pinta como que si fueran hombres sobrehumanos, sin entender lo que dice el apóstol a los hebreos, que ellos por la fe alcanzaron un buen testimonio delante de Dios. Pero fe en el dicho de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios a veces nos susurra, Dios nos sopla al oído, a veces Dios en profecía lo dice. Por esa fe ellos alcanzaron eso. Porque cuántas veces Dios no habla. Y créalo, hay muchísima gente, más de los que creen,
que menosprecian que Dios habla, que juzgan, a los profetas los juzgaban, no es Dios quien te mandó a ti. Mentira dice, le decían a Jeremías. No te ha enviado Dios. A otros lo acusaban que lo iban a matar porque habían hablado rebelión contra Dios. Cuando Dios era el que hablaba. Es así. Dice Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 21, Josué le dice a Israel, cuando estaban ya tomando esa tierra, en el versículo 43, lo en el nombre de Jesús, de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué tremendo. En el capítulo 23 dice Josué también, en el versículo 14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de ustedes. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Amén. Tremendo que Dios todo lo que dice lo trae. Pero cuánta gente, como hoy lo hacen, no lo hicieron en el tiempo de ellos, menospreciaron lo que Dios dijo, pues, y se apartaron de ellos, pues. ¿Cuántos quedaron tragados peleando con Moisés? ¿Cuál era el problema con Moisés? Que Dios hablaba por Moisés. Y hay un problema cuando Dios quiere hablar por medio de alguien. Que ese alguien va a llevar tribulación. Lo enseña desde Génesis al Apocalipsis, la palabra. Porque al ser humano le cuesta sopesar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios habla cosas que escapan a nuestro razonamiento. Cuando uno juzga individualmente estos hombres, a Abraham, a José, yo ahorita estaba hablando de cuando estaba preso, cuando lo acusaron de sádico, eh, a, a Jacob. Jacob le dijo a Faraón que había vivido muchos días terribles, pues muy días malos. Y uno se pone a ver a estos hombres y uno dice, uy, qué tremendo. De verdad que sí. Qué tremendo. Y Jesús más bien nos dice a nosotros, nos dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el creyente tenía que aprender que Dios habla. Dios habla. Pero la palabra de Dios va a probarnos si somos de fe. Porque la razón de la palabra de Dios para nosotros es la fe. Dios nos da palabras para ver si somos de fe. La salvación es por la fe. Es por la fe. Es por gracia. O sea, somos salvos por gracia, pero es por medio de la fe. El canal para obtener la gracia es fe. O sea, porque la gracia nos está diciendo ahí mismo Pablo a los Efesios que no es de nosotros, un regalo de Dios. Pero la fe sí es de nosotros. Creerle a Dios es de nosotros. Convencernos de que lo que Dios dijo es de nosotros. Sí, es una cuestión tremenda. Porque Dios es capaz de reservar al justo para su reino y al impío para ser castigado en el día del juicio, pues. Pero reservar algo es protegerlo
en medio de circunstancias, situaciones que pasan. Eso es reservar algo. Cuando usted reserva algo, usted lo aparta en este contexto, ¿no? En este contexto. Usted puede decir, bueno, yo reservé un dinerito por allí, yo reservé una torta, no es eso. Obviamente, porque no es lo que estamos hablando. Pero cuando usted, en el sentido de lo que Dios está diciendo, usted por lo menos lleva algo y van las situaciones, van las cosas que tratan de opacar ese algo. En el caso de Dios, Dios con nosotros nos lleva y vienen las situaciones, las cosas que pasan y nosotros podemos dejar de creer, ¿cierto? Podemos dejar de creer. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dejan de creer. Aunque les preguntan y les preguntarán en otro lado. De repente un cristiano les predica y les dirán, yo era cristiano. Estaba editando una prédica y en esa prédica yo hablaba de esto, de que es incongruente que haya gente que diga yo era cristiano, ¿verdad? Porque no habemos cristianos que dejamos de ser y volvimos a ser. No, somos cristianos de una vez y para siempre. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no se pierde. Es así. La fe no se pierde. Si es fe. Si es fe, no se pierde. Es así. Por eso los creyentes siempre vivimos atribulados en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza distinta a lo que este mundo ofrece. Y aunque el mundo te pueda dar todo lo mejor de él, si tú eres creyente, nunca vas a estar conforme con lo que tienes, porque no es lo que tú esperas. Hay otras cosas que esperamos. ¿Qué otras cosas? Lo que dice Dios. Por eso es fe, porque viene por el oír la palabra de Dios. Esa palabra que nos prueba hasta el momento en que ella llega. Porque cada palabra, Dios cuando habla, Dios da, la Biblia lo dice, Dios a Abraham le dijo, te bendeciré grandemente y haré de ti una gran nación. O sea, ahí había una profecía individual. ¿Cuál era? Te bendeciré. Para él. ¿Se ve? Haré de ti una gran nación. O sea, ya no era para él. De él Dios iba a ser una gran nación. Y Dios siempre da profecías así. A David le dio, a Salomón le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Profecía individual. Y son cosas, son palabras que Dios da. Y toda palabra tiene un tiempo específico de Dios. Dios muchas veces nos habla y sucede pronto. Dios a veces nos habla y tarda mucho tiempo en Dios traer eso a la hora, pues. Y aún la Biblia dice que muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido. Algo así porque dice la palabra que ellos los saludaban de lejos y reconocían que no estaban en su lugar, que iban a estar allá, donde eran ellos realmente ciudadanos, ¿verdad? De esa tierra que es la que hace Jesucristo, esa morada que Él dijo que fue a prepararnos. Es esto, porque ellos esperaban en una palabra, en una palabra. Quiero decirte, tú nunca puedes perder lo que el Señor te dice. Cuando el Señor te dice algo, Jesús dijo en Juan 14, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Mire, por siglos, gente se ha debatido en esto, de que guardar la palabra es obedecerla al calé. O sea, totalmente es guardar la palabra. Nunca Jesús habló de que alguien podía estar en la ley, porque si no, no hubiese él venido. Él vino a estar bajo esa ley para librarnos a nosotros de esa maldición de la ley. Porque maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en este libro. O sea, todos estábamos malditos porque no podíamos permanecer en las cosas. Amén. Entonces Él vino a librarnos.
Él pudo hacerlo. Porque usted puede decir, no, Él nos libró cuando estuvo ahí en el madero. Sí, pero el que estaba en el madero no podía ser alguien común como nosotros, sino alguien que no pecó, que no ofendió, que siempre obedeció, que era puro, que era sin mancha. Obviamente nosotros no podemos. Entonces Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino. Entonces, guardar la palabra es este hecho que Dios quiere que nosotros hagamos. Que cuando Él nos dice algo, nosotros lo guardemos. Cuando usted guarda algo, así como Dios reserva al justo para el cielo, para que esté con Él eternamente, nosotros debemos de reservar eso que Dios dijo hasta la hora. Amén. Porque lo que dice José, que la palabra lo probó, es porque José guardó esa palabra. Por eso él pasa por todas esas circunstancias. Porque si no, José hubiese buscado otra manera, pues. Por lo menos ahí hubiese aprovechado. La mujer de Potifar estaba con una cosa con él. José hubiese intentado, bueno, me pongo en la buena con ella, que me ayude y busco de ver cómo hago y me voy, no sé. ¿Qué te puedo decir? Pero José no hizo eso. José se mantuvo guardando la palabra. Amén. Entonces la palabra lo probó hasta la hora que ella llegó a cumplirse. Viene una hora, viene un tiempo donde Dios trae esa palabra. Y cuando Dios la trae, mire, no hay nada. Porque como Dios lo dijo, Dios es el que lo hace. Y algo que nos cuesta entender. Por ahí hay mucha enseñanza que dice que tú tienes que forzar lo que Dios dijo. En la Biblia no hay ninguno que haya forzado lo que Él dijo. No hay ninguno. Cuando vemos esa grandeza, yo siempre relato el hecho de Elías, porque es propicio a este sentido. Pues. Elías dijo, yo hago todas estas cosas por mandato tuyo. No se ve en ningún momento que Dios le haya dicho, hazlo así, así, asado, pero nos está diciendo que Dios le había dicho que lo hiciese así. Tremendo, o sea, porque ninguno hizo las cosas como Él quiso. Moisés hizo con las cosas como el modelo que le fue mostrado en el monte. Si entendemos que Moisés estuvo allá arriba, mira, fue grande todas las cosas que Dios estaba haciendo con él. Yo no entiendo hasta el día de hoy cómo tenía tanta retentiva Moisés. Ciertamente no era retentiva, era Dios con él y eso no se le iba a olvidar nunca. Cuando Dios quiere que hagamos algo es como usted ve que toda la escritura es inspirada por Dios. Todos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Dios los inspiró a escribir. Parece que cuando uno lee los evangelios, uno tiene que entender, Dios puso una cosa aquí, Dios puso una cosa acá, Dios puso esto así. Hay gente que empiezan a sacar singularidades de cada evangelio. Qué torpeza. Cuando los que escribieron el evangelio, todos estaban en un mismo acontecimiento. Entonces sacan a veces y situaciones que pasaron, las colocan como que no son las mismas, porque la que este está hablando fue otro año, y separan los años del Señor y le ponen más años. Ya no es el año agradable del Señor que Él vino a predicar, sino varios años de su ministerio público. Porque se olvidan de que Dios dijo una palabra. Si tú guardaste esa palabra, no vas a caer allá. ¿Se ve? Porque esa palabra, como Él lo dijo, venía a su cumplimiento. Jesús predicó el año agradable del Señor. Eso predicó Jesús. Amén. Entonces, cuando tú lees los evangelios en ese sentido, nada se te va a salir. Y puedes ver cada evangelio como Dios lo puso allí. Perfecto. Quieres buscar cronología y Dios lo está diciendo por el Espíritu Santo. Puse por orden todas las cosas, dice Lucas, a Teófilo. Puse todo en orden para que sepas cómo sucedieron todas las cosas. Investigué profundamente. Se investigué al Espíritu Santo allí. Amén. Dándole
la forma y la manera. Nosotros investigamos, sí. Lucas hizo su investigación. Pero cuando nosotros investigamos, algo pasa. Algo pasa. Y el Espíritu Santo llevándonos, abriéndonos el oído y guiándonos a toda verdad. Porque eso fue lo que dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, escudriña, ocúpate en la enseñanza, en la lectura. ¿Por qué? Porque en esos momentos el Espíritu Santo nos toma y nos lleva. Y nos va guiando. Amén. Son cosas que a veces no le prestamos atención porque no estamos guardando esa palabra. Esa palabra que tiene cumplimiento. Todo lo que Dios dice tiene cumplimiento en nuestra vida. Y así como tiene cumplimiento en tu vida, en la del hermano, la de la hermana, en todos también tiene cumplimiento. No en la misma hora, no en el mismo tiempo. Así es Dios de omnisciente o de pluralciente el Señor. ¿Cierto? Así es como Él hace todas las cosas en particular con cada quien. Porque Él es Dios. ¿Pero cómo lo hace? Por esa palabra que escuchamos. Esa palabra de fe que se nos predica por el Evangelio. Es así, que se nos anuncia desde el Evangelio. Este es el Evangelio. Pero desde acá Dios nos anuncia una palabra para nosotros, para que tengamos una vida de fe. No esperando las promesas que Él le dio a Abraham, no, las promesas que Él te va a dar a ti. Porque Dios habla de tantas maneras y de tantas formas. Habla Dios. Pero dice Eliú que el hombre no entiende. El hombre no entiende. A veces no entendemos. Porque nosotros los creyentes no estamos en el tiempo de Eliú. Nosotros estamos en el tiempo de Jesús. Qué bendición. Y el tiempo de Jesús es mejor, ¿por qué? Porque está el Espíritu Santo. Amén. Está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da discernimiento de todas las cosas. Y cuando Dios nos habla, sabemos que es el Señor. Es así. Yo a veces estoy así inconsciente y de repente el Señor me empieza a hablar y uy, en cómo comienza, hay algo que me deja totalmente convencido de que es Él. La manera, la forma, el súbitamente como viene Él, de una manera que uno no lo espera. Y uno sabe que es Él. Es tremendo. Porque así es Dios, pues. Y son cosas que a veces tenemos que guardar estas cosas. Tenemos que saber cada día lo que Dios nos ha dicho. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Dios ha dicho. Dios te ha hablado cosas a tu vida. Dios te ha dicho cosas. Que a veces no somos capaces de hacer lo que la palabra nos dice porque no estamos guardando también juntamente con eso lo que la palabra escrita nos dice. Porque ¿cómo pruebo yo algo si es de Dios? Por la palabra escrita. Tengo que guardarla. Pero ahora si Dios me dice algo, eso también tengo que guardarlo. Porque si no tengo eso guardado, ¿cómo recibo? ¿Cómo recibo? ¿Qué se les estaba acabando a las viudas insensatas? El aceite. Algo se les estaba acabando. En la palabra el aceite es figurado desde el antiguo pacto como el Espíritu Santo. El aceite, la unción, el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos la parábola, vemos que las viudas cabeceaban todas. Todas estaban durmiendo, todas. Porque era lo tanto que tardaba en venir el Señor. ¿Cierto? Todas cabecearon y todas se durmieron. ¿Cuántas? 5. ¿5? Todas. Todas. Hasta que escucharon una bulla
y un clamor que decía, aquí viene el Señor. Y todas se prepararon y las que estaban preparadas tomaron sus lámparas con el potecito de aceite que tenían aparte. Lo del potecito se lo agregué yo. Pero tenían aceite aparte, ¿verdad? ¿Dónde lo tenían metido? No sé, pero tenían como otro potecito aparte con aceite. Y las otras se le acababa el aceite. Se le acababa. O sea que en el cansancio y en eso que terminaron durmiéndose, las otras también estaban cansadas y terminaron durmiéndose también, pero estaban preparadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían esa palabra que había dicho que el Señor viene. Amén. Y querían estar listas por si todavía no venía, porque tenían más aceite con ella. Y aquellas otras, no, algo hicieron que les evitó hacer lo que las otras hicieron. Llenar sus lámparas nuevamente y tener aceite consigo, para que no les falte. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Entonces, eso es lo que muestra que ellas perdieron algo, porque eran vírgenes también. Algo perdieron, porque todos nosotros estamos esperando a Jesús. Todos, si usted es cristiano, si usted es de la iglesia de Cristo, la iglesia y el Espíritu dicen, ven, amén, ven Señor Jesús. O sea, está esperando la iglesia a Cristo. Si aquella ya no le echaba aceite a la lámpara, algo hacía. ¿Qué le evitaba ahora? Echarle aceite a la lámpara. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de creer lo que Dios ha dicho. Y no deberíamos hacerlo nunca. Dios entiende, Abraham le dijo al Señor, es este el que me va a heredar, porque este es el que está ahí. Eso es incredulidad desde donde usted lo vea. ¿Se ve? Es incredulidad, Dios. Pero Dios no lo toma como incredulidad. ¿Por qué Dios no lo toma en incredulidad? Porque no es falta de fe, es una actitud incrédula, sí. Pero no es falta de fe de Abraham. Porque Abraham está tratando de ver cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo es este el que me va a heredar? Porque no veo a otro. Intento con Sara y nada pasa. Claro. Porque él estaba con Sara o no. Porque si él le dice eso a cualquiera le dice, bueno, ahí está Sara, préñala. Pero él dice, no tengo ninguno, nada más este el que me hereda. Porque no, la otra no le podía dar un hijo. Sí, Abraham, mira que le está diciendo a Dios, bueno, la descendencia me la vas a sacar de este. Este de aquí va a salir la descendencia. Este es el que me va a heredar a mí. Amén. Pero Abraham no era no creyente, pero tuvo una actitud incrédula porque Dios le dijo, de ti haré una gran nación. De él. De él iba a salir una gran nación. De él. La fe de Abraham tenía que estar basada en que era de él. Y son cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. Cuando Dios dice algo, no es que Dios lo va a hacer después con otro o Dios me va a anular. No, esas cosas las puede pensar usted en su mente. Pero Dios le dijo a José y Dios hizo con José. Dios le dijo a Abraham y Dios hizo con Abraham. Dios no dice y después cambia de opinión y hace con otro. No. Los que cambiamos opinión somos nosotros.
¿Por qué? Porque dejamos de guardar esa palabra. Y la palabra es para guardarla, para sostenerla. Nota que Pablo, cuando le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esto es importante, porque Pablo, según el Señor, era un instrumento para llevar su nombre a muchos lugares, para que todos los gentiles lo conociesen. ¿Cuántas veces Pablo no se vería frustrado en cuanto a eso que Dios dijo? Si tú lees el libro del 8 de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que muchísimas veces pudo él haber sentido esa frustración. O sea, la palabra lo probó, ¿cierto? Porque vemos a un Pablo predicando, sí, pero Pablo se creía algo para hacer eso. Él creyó a algo para ir con ese ímpetu, que nadie lo paraba. Recordemos cuando Agabo toma el cinto y se ata y dice que así harán al dueño de este cinto en Jerusalén. Hablando de Pablo. Y Pablo se molestó. Y dijo que por qué lo estaban así, amilanando, para que él estaba dispuesto aún a morir por el Señor. Tremendo la actitud de Pablo, porque había creído al Señor. Y es tremendo porque vemos que el mismo Espíritu Santo dijo eso, ¿o no? ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Porque un profeta habla inspirado por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo dijo. Y a veces nosotros podemos pensar que cuando Dios dice algo, Dios está eliminando algo. Ah, lo dijo el Espíritu Santo, entonces voy a quedarme tranquilo, pudo haber dicho Pablo. ¿Cuántos esas cosas que le dijeron a Pablo no lo hubiesen agarrado como pretexto para no hacer lo que Dios estaba pidiendo en el momento? Como una excusa, para excusarse, pues, ¿cierto? Para excusarse y decir, bueno, no, mira, Dios dijo que me iba a pasar esto, lo dijo a lo mejor para que me cuidara y yo no lo hiciera, pues. Pero Pablo no dijo eso. Qué tremendo. Porque Pablo tenía otra palabra que lo movía a hacer otra cosa. Cuando Pablo comenzó el ministerio, se reunió toda la iglesia y oraron con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dijo: apártenmelo a ellos dos, Bernabé y Pablo, para las obras que yo los llamé a hacer, dijo el Espíritu Santo. O sea, Pablo sabía que tenía que hacer esa obra. Tanto que cuando en Asia el Espíritu Santo le impidió, porque Pablo iba como una locomotora a predicar en Asia. Nadie lo paraba, porque era la palabra que Dios le había dado. Es así. Esto nos enseña también algo que tenemos que aprender. A veces Dios nos dice que nos paremos, pero una cosa es estar parados porque queremos, y otra cosa es que Dios nos pare y tenemos que estar esperando, ¿sí? Como Israel. La nube se paraba, el pueblo se paraba. La nube seguía, el pueblo seguía, porque iban a la orden. Nosotros escuchamos su voz y le seguimos. Le seguimos. En ningún momento la Escritura dice que Jesús nos enseña desde arriba. No. Jesús dijo que estaría siempre con nosotros. Apocalipsis 19 dice que Él es la palabra, el verbo de vida. Y los ejércitos celestiales le siguen. O sea que nosotros vamos detrás del Señor. Siempre. Es obvio. Él murió y le dijo a su hermano: dile que voy delante de ellos a Jerusalén. Siempre va adelante. Este es el detalle que nosotros tenemos que entender. Así como en tiempos de Moisés,
Jesús pasó adelante y le sembró a todos los egipcios, como dice la palabra. Dios le endurecía el corazón a Faraón para que no dejase ir al pueblo. Sí, él hizo que los aborrecieran. ¿Sabes para qué? Para glorificarse en ellos, en ese pueblo. Porque nosotros siempre hablamos que Dios se glorificó en Moisés, pero no fue nada más en Moisés. Porque la Biblia no habla generalizado en Moisés, sino que habla generalizado en Israel, que Dios lo sacó de Egipto, sacó a su pueblo de Egipto. No dice a Moisés. Moisés era uno de su pueblo. Dios se glorificó en su pueblo, en todo su pueblo. Es así, porque el Señor va adelante haciendo la obra, preparando la obra. Sí, tenemos que entender esto para que podamos guardar la palabra. La palabra de aquel que dice, se lo dije antes, para que cuando suceda, recuerden que ya yo se lo había dicho. Qué bueno es recordar, el Señor dijo esto. Yo no sé cuántas veces yo he dicho cosas que han pasado y he dicho, el Señor lo dijo. No sé cuántas veces lo he hecho. El Señor lo dijo. Qué bendición es esto. Recordar que Él dijo algo antes. Pero cuando usted no creyó eso, usted no lo va a recordar así. Usted se va a sentir mal porque no creyó. No creyó. Nosotros tenemos una conciencia y nuestra conciencia nos justifica o nos juzga. Nuestra conciencia. Ella sabe reconocer. Por eso es importante guardar la palabra. Porque la palabra en nosotros debe producir un síntoma de confianza. Pero usted no va a tener confianza por algo que usted no creyó. Tenemos que ser gente que entendemos que cuando Dios dice algo es verdad. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. Condenándole o justificándole sus razonamientos. Amén. Nuestra conciencia es tremenda. Es tremenda. Por eso Dios muestra cosas. Y aquel que no tiene un corazón recto. Qué tremendo. Yo como he sentido pesar en estos días que Dios me ha mostrado que realmente hay algunas cosas que la veía como rectas, pero no alcanzaban la rectitud. Y uy, cómo me ha pesado. Me pesa cuando Dios me muestra algo. Y gloria a Dios por el Señor, porque uno está en esta misericordia. Y el Señor nos enseña para que crezcamos. A veces nosotros, mira, pensamos que ser honrado es no quitarle nada a nadie, es de repente eh, no ofender a alguien, no tomar nada de alguien, no decir algo indebido. Y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. A veces no nos damos cuenta que de repente pensamos algo y de repente nos están preguntando y no pensé eso. Cuando sí lo pensamos. Ah, claro, como nadie me vio, eso es ser honrado. Pero cuando Dios nos lo muestra, Dios dice, no eres tan honrado. ¿Se ve? Pero hay personas que son más honradas o son honradas en realidad. No hay más honrados ni menos honrados. Son honradas y dicen, aunque nadie se, perdóneme hermano porque yo pensé mal de usted. ¿Sí? ¿Cuándo? Dice aquel porque ni siquiera, sí, yo pensé mal de usted y le pido perdón. Ese sí es honrado, ¿o no? Ese sí es honrado. Porque está diciendo todo con honestidad.
no está escondiendo nada, aunque nadie lo vio. Nosotros sabemos, los cristianos, que no existe nadie nos vio. Nosotros los cristianos sabemos que hay uno que todo lo ve. O sea, no hay tal que nadie me vio. Eso no existe. Y son cuestiones. A veces, bueno, nos dieron 20 bolívares de mal devuelto y, bueno, gracias Señor. El Señor es bueno, ¿verdad? Eso no es. El Señor es bueno. Me lo dieron. ¿Para qué? Pero el que es honesto, ¿verdad? Dice, no, me diste 20 de más. Y aquel, no, te lo di bien. No, me diste de más. Hay gente que hasta ha terminado y ha dicho, bueno, si tú dices, pero qué importante es esto. Porque estamos guardando en realidad lo que Dios dice. El Señor dice que Él no le agrada balanza falta. Una balanza que esté inclinada. Una balanza que no compense. ¿Se ve? Porque en el tiempo antiguo, hoy usted ve esos pesos que usted monta y marcan. Pero antes no, le montaban algo que pesase casi más o menos lo mismo, ¿verdad? Y entonces el peso tenía que llegar y dependiendo de dónde llegara, más o menos echaban un cálculo, pues. Le tiraban ahí cuánto es más o menos el peso, pues. Como veíamos la cinta para medir, un pabilo con un poco de nuditos, ¿no? Y medían la distancia de las cosas. A Dios no le gusta una balanza que no esté correcta. Una balanza tiene que dar el peso exacto, ¿o no? Si nosotros tenemos guardada esa palabra en realidad, nosotros vamos a tratar de que eso funcione así. Porque son cuestiones. Mira, tú puedes caer 1000 veces tratando de hacer las cosas bien. Y Dios va a ser fiel y te va a volver a levantar. Porque Dios sabe, cayó 1000 veces, pero en la 10, en la 20, en cualquier entre de esa cifra, del 1 al 1000, Dios va a decir, se volvió a levantar para hacer las cosas. Se volvió a levantar para hacerlo. Se volvió a levantar para hacerlo. Se volvió a levantar para hacerlo. Quería, pero no podía. Hay una diferencia de alguien que quiere y no puede para Dios. Hay una diferencia. A alguien que no puede, pero tampoco quiere. Porque ninguno puede, pero hay gente que no quiere. ¿Y quién es el que no quiere? El que no tiene esa palabra allí. El que esa palabra no la guardó. Si usted no guardó la palabra, esa palabra a usted no lo va a probar. Esa palabra a usted no le va a promediar porque usted no la guardó. Ahora, si usted la guardó, esa palabra le va a probar a usted. Por eso yo puedo hablar de esto, de que sentí pesar por algo y otro puede decir, bueno, yo no lo veo tan malo. Porque esa palabra no le prueba a él, pero a mí sí, porque yo la guardé. Amén. Yo la guardé. Por eso el justo siempre es afligido en el mundo. Porque el justo quiere agradar a Dios. Y sabe que es difícil querer hacer algo y no poder. Hay gente que dicen que, bueno, que ellos siguen las pisadas de Jesús. Pero realmente no quieren ser como Jesús. ¿Cómo usted puede seguir las pisadas de Jesús si no quiere ser como Jesús? Ah, no, yo sí quiero ser como Jesús. Y si usted quiere ser como Jesús, ¿por qué no se lamenta? A menos que ya sea como Jesús, ¿no?
Porque si usted quiere ser como Jesús, usted se va a lamentar todos los días de su vida. Porque vaya, que hay que echarle para ser como Jesús. ¿O no? ¿O no? No estoy hablando de los milagros y prodigios. No. Estoy hablando de esa actitud justa, santa y buena de nuestro Señor Jesucristo. Es así. De su justicia en el obrar, en el hablar, en el hacer, de su bondad, de ese amor, de esa compasión. Si queremos ser como Él, nos vamos a lamentar siempre. La lamentación es buena, porque en la lamentación Dios nos mira. Dios nos mira cuando nos lamentamos. ¿Y por qué nos lamentamos? Porque transgredimos su ley, porque hemos fallado en su ley. Por eso nos lamentamos. Por eso Jeremías dice que el hombre se lamente en que pecó. Porque el hombre debe lamentarse por esto, porque no pudo hacer la voluntad de Dios, porque ofendió a Dios, porque desagradó a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted ofendió a Dios? Sería una buena pregunta, ¿eh? No me la responda. Pero sería una buena pregunta que nos hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ofendió a Dios? Diría uno por allí. No me acuerdo, eso sería hace mucho tiempo. ¿Verdad? Yo no tengo que ir muy lejos. Yo consigo rapidito una. No sé, soy muy malo. ¿Será? Yo consigo una rapidito. No lo estoy diciendo cuando ya... Uy. Porque la palabra nos debe probar. La palabra nos debe probar. Y así es que lo hace ella. Así es que lo hace ella. Ella nos prueba. Por eso es que la palabra es tan importante para nosotros. Porque la palabra es la que nos mueve, el motor. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que vas a meter tú en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a recibir tú en tu corazón? Obviamente, el corazón del hombre es para la palabra de Dios. El corazón suyo es para la palabra de Dios. Con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. La palabra de Dios quiere todo nuestro corazón. Nuestro corazón es para ella. Cuando la metemos a ella en nuestro corazón, tenemos la victoria. A veces pensamos que meterla es leerla mucho. No. De nada sirve leer. El mucho estudio es fatiga a la carne. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Salomón, porque esto es el todo del hombre. Temerle y guardar su palabra. Amén. Muchos la leen y la leen y la leen y la leen y la leen, pero no la guardan. Porque cuando vienen las situaciones, quieren obrar de otra manera porque no tienen una regla, una norma, un margen que los regule para que se queden allí, que debe ser para nosotros la palabra. Esa regla que nos dice es así. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque Dios dijo de Abraham, ¿cómo le voy a ocultar yo a Abraham esto si sé que él va a mandar a sus hijos? Los va a enseñar, los va a guiar en mi camino, los va a dirigir. Qué bendición escuchar a Josué diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Qué bendición esto. Porque tenía esa palabra guardada. Y créalo, ¿no? Los hijos de Josué, yo no creo que hayan sido, ay, unos santurrones. Yo no creo eso. Yo no creo que los hijos de José nunca hacían nada. Eran unos hijos muy obedientes, santicos.
Eso no existe. No existe. No hay ni un niño que no sea desobediente cuando es pequeño. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el hombre se inclina hacia lo malo. Y cuando uno tiene hijos uno se da cuenta de que, ¿cierto? Lo menos que son es obedientes. Tú no los vas a enseñar nunca a desobedecer. Ellos lo aprenden solos, ¿cierto? Solitos. Hay que enseñarlos a qué? A obedecer. A obedecer. Enseñarlos a obedecer. O sea que esa declaración de Josué estaba más basada en lo que él tenía en su corazón guardado. Amén. Es la orden de Dios que los enseñe. Tienen que orar cuando van a comer. Tienen que darle gracias al Señor. ¿Se ve? Era de Josué, mira, Dios no le agrada esto, Dios le agrada esto. Eso era de Josué. ¿Y por qué Josué iba a hacer eso? Porque tenía guardada la palabra del Señor. Y esto es lo que nos diferencia. A veces no llegamos a darle a ese blanco y entender que esta es la finalidad del Señor. Que nosotros enseñemos estas cosas y que las hagamos. Que las enseñemos y que las hagamos. Jesús dijo que muy grande sería llamado el reino de los cielos el que hiciera estas cosas y así las enseñare. Y es tremendo. A veces nos metemos en un closet como pensando que todo va a ser, nada es light. Nada es light. Cuando vemos la vida de David, estuvo rodeada de cosas cosas tremendas. Mira lo que pasó en la casa de David. ¿Ah? Cosas que, imagínate los vecinos que nos dirían. ¿Ah? David agarró a la mujer de Urías, lo mandó a la muerte y esto y todo lo demás. Y después llegó el hijito y violó a todas las mujeres de David. ¿No son cosas de escándalo tremendas? ¿Son o no lo son? ¿Son o no lo son? ¿Estamos en lo que estamos hablando? O sea que nuestra vida de fe no es cualquier cosa. ¿David era un hombre de fe o no? Pedro habla de él en su segundo discurso, siendo profeta. Él habló, él dijo, profeta de Dios era David. Uno cree que él nada más era rey, no, era profeta, era un varón profeta. Y lo sabemos porque él consultaba con el efod. Era un profeta David, no era cualquiera. Pero no era nada más profeta, era cantor, era un levita cantor. David, amén. Cantaba David, cantaba. No levita por tribu, sino que los cantores siempre eran levitas y se le conocían como los cantores, pues. Y David era un cantor. Qué bendición, David, ¿verdad? Tantas cosas que hizo David. Qué tremendo. Pero mira las cosas que le pasaron a David. Y son cuestiones. Pensamos que la vida de fe es cualquier cosa, pero yo te digo algo, por eso él fue más grande. Porque muchos con esas cosas terminan apartados de Dios. El diablo los condena y los requete condena. Ahí está lo grande de David. ¿Sabe qué es lo grande de Jesús? Dice el apóstol a los hebreos que él tuvo tal contradicción de pecadores.
tremendo. O sea, todos esos pecados del mundo que a cada persona lo deberían hacerse sentir mal por lo que hicieron, las padeció Jesús. ¿Está viendo usted lo que dice el apóstol Hebreo o no lo ve todavía? ¿Ah? Cuando usted peca, usted debe sentirse mal. Es lo lógico, es lo obvio, es lo que Dios espera. Un pecado un pecado. ¿Cuántos pecados usted cree que comete una persona en su vida? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. ¿Cuántos? Un número. ¿Ah? No sabemos cuántos pecados puede cometer una persona. Jesús tenía todas esas contradicciones de esos pecados contra él. ¿Se ve? Él padeció por todas esas cosas. Eso es lo poderoso de Jesús. ¿Se ve? Eso es lo poderoso de Jesús. Y Él pagó por eso. Pagó por eso. O sea, eso que Él padeció, a cualquier otro hubiese dicho, no, yo no hice nada, porque yo tengo que estar pagando por esto. Pero Él no hizo nada. La palabra de Dios dice que Él no hizo nada, no abrió su boca. Como mudo fue llevado al matadero. Eso es lo grande de Jesús, lo grande. Ahora véalo en David. David con ese pecado que cometió se volvió a levantar y siguió con el Señor. Todas esas cosas que le pasaron y tuvo la confianza y Dios le dio la victoria. Y lo vemos, algunos no lo promedian allí, pero allí donde estaba, cuando Simei le estaba entrando a piedra, que él detuvo a sus oficiales y le dijo, no, déjalo, porque esto es de parte del Señor. Quizá el Señor vea esto y quite eso. Uy, qué tremendo. Sabía quién tenía el control allí. Lo sabía. Eso es importante para nosotros. Tener esa confianza, porque es esa palabra que Dios dice, que no falla. No somos nosotros. Es la palabra que no falla, lo que Dios dice. Y si tú te anclas en ella y si tú escuchas lo que ella dice, tienes la victoria, porque esa palabra tiene su hora, tiene su tiempo, tiene su momento. O sea, no hay manera de perder con ella. Qué bendición. Por eso es bueno escuchar la palabra. Levantarnos contra la malicia, la inmundicia, toda esa rebeldía, esa soberbia. ¿Qué hacen esas cosas en nosotros? Nos impiden entender las cosas. Porque todavía cuando alguien nos declara algo que es firme, estamos todavía luchando con eso. No me vieron, no sabe lo que hay en mi corazón y no reconocemos. Cuando lo único que debemos de reconocer es la verdad. La verdad. Es así. Es terrible cuando uno ve a alguien que, a pesar de que esté totalmente descubierto, no dice la verdad. Qué tremendo. No reconocen. O sea, tienen que sacarle la foto con la cámara de que para decir, dice, fui yo. Tenemos que aprender. Tenemos que guardar la palabra. Y cuando guardemos la palabra, ahí va a haber temor. Va a haber temor. Cuando estemos delante de Él, Él nos va a justificar. Él nos va a limpiar. Él va a agarrar y va a quitar esas cosas para declarar su justicia sobre nosotros. Es así, porque de eso se trata, de que Él nos impute justicia, ¿o no? De que Él nos las impute. Pero si no reconocemos, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, es obvio.
Es obvio, porque si la palabra está en usted, usted no le va a decir, no le va a hacer al mentiroso. Si la verdad está en usted, si esa palabra está en usted, usted no va a decir que eso no es así. Usted va a reconocer. Dice el apóstol a los hebreos, sujetaos vuestros pastores, porque ellos vigilan sus almas, como quienes han de dar cuenta por ello. Vigilar. Usted no puede vigilar algo que no ve. Dios muestra tantas cosas que los pastores ven, que cuando las ovejas son guiadas por los pastores naturalmente, las ovejas no van confiadas en que ellas pueden ir por el lugar. Usted ve las ovejas y el día atrás hablamos de esas que caminan pegaditas. Son unos animalitos tan incautos, tan así, tan sensibles, o sea, presa fácil. Y esos animalitos van ahí con ese pastor y el pastor los lleva seguro, ¿cierto? Porque el que vigila por ellas es el pastor, no ellas, es el pastor, es el que vigila por ellas. Esto no quiere decir que usted va a andar su vida, usted va a entregar su vida a un hombre, no. Pero hay que entender algo, hay que entender algo. Dios juzga en su iglesia. Dios envía palabra a su iglesia. Los profetas del tiempo antiguo, Dios les enviaba palabra y ellos miraban lo que Dios estaba diciendo y lo que Dios estaba hablando. Iban y reprendían a regañadientes fuerte, pues. Porque sabían lo que Dios estaba diciendo. Ellos miraban lo que Dios estaba diciendo. Por eso mucha gente se rebelaba y ellos le hablaban más fuerte porque están viendo lo que el Señor estaba diciendo. Y esto es importante. Porque a veces actuamos como necios. Pensamos que Dios es un Dios que no se mueve. Estamos en la iglesia, andamos en la carne. La iglesia es un lugar espiritual. Un lugar espiritual. Donde Dios muestra todas las cosas. Donde Dios enseña, donde Dios guía, instruye. Eso es la iglesia. Es así. Y si usted ve la iglesia así, Dios lo va a hacer a usted parte de esa iglesia. Usted va a venir a la iglesia y va a aprender de los caminos del Señor. Dios le va a guiar, Dios le va a enseñar, Dios le va a hacer estar seguro. Porque esa es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Que la cabeza es Cristo. Si es su cuerpo. Muchas veces decimos que Cristo es Dios. Bueno, pero no tenemos ese convencimiento de que sea Dios cuando realmente venimos a su iglesia. Entonces no vivimos como deberíamos vivir, guardando su palabra y creyendo en esas palabras, que fueron dichas una vez hasta siempre. Hasta siempre. Esa palabra es ¿qué? Verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Es verdad. Así es esa palabra. ¿Cuándo ha cambiado? Es así. Entonces, vemos las cosas que han pasado en el tiempo. Vemos a Johanán y a ese pueblo pidiéndole a Jeremías que le consultara a Dios. Eran unos carnales. Jeremías fue y consultó y mira lo que Dios le dijo y no hicieron caso. No seamos así en la iglesia. Vengamos a la iglesia y acordémonos de lo que Dios dice en su palabra de la iglesia. Es así. Y de que Dios es un Dios que obra de acuerdo a su palabra. Dios no le da un don a usted y Dios se lo quita, no. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios nos da dones. Dones, los dones son espirituales. ¿Sí? Tenemos que aprender y crecer.
No podemos vivir una vida en la carne y esperar resultados espirituales. Tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Es así. A veces buscar las cosas del Espíritu nos hemos centrado que, ay, voy a leer. Está bien, vaya y lea la palabra. Voy a orar. Y se nos olvida que esa palabra tenemos que guardarla. Guardarla. Para ahorita, para dentro de un rato, para más tarde, para mañana. Y cuando venga la situación, ¿qué dice el Señor? Así. Ahí realmente vamos a ser honestos, honrados. Vamos a ser personas que hacen las cosas correctamente. Es así. Y no esperando que alguien nos reconozca esa honradez. No. El mismo Jesús dice, tu izquierda no vea lo que hace tu derecha. Para que tu limosna sea en secreta y tu recompensa venga de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos mira allí donde nadie nos mira. Él nos ve. Y Pablo dice, obedezca mucho más en mi ausencia. Él había aprendido que tenía que obedecer al Señor mucho más cuando no había gente espiritual alrededor de él. Y créanlo, eso es lo más difícil de hacer. Cuando usted está solo es que el enemigo lo va a atacar más. Es así. Cuando usted nadie lo ve es que el enemigo lo va a atacar más. Por eso es que usted no puede ser una persona que, porque alguien no lo vio, usted obra, bueno, entonces estoy justo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque eso viene del mismo diablo. Que no es que él está ahí en lo secreto, no, él obra en la oscuridad, en lo oculto, a escondidas. Nosotros no obramos así. Nosotros obramos en la luz. En la luz. Traemos nuestras obras a la luz. Es difícil, sí lo es. Por eso los cristianos somos valientes. A nuestra fe le añadimos valentía. Amén. Valentía. Somos valientes. Somos valientes para poder ser honestos y decir, no, oye, perdóname, pues pensé mal de ti. Perdóname porque te ofendí así. Perdóname. ¿Cuándo? Gloria a Dios por eso. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Porque esos realmente sí llevan algo sincero y verdadero en sí. Qué bueno, ¿verdad? Uno poder reconocer lo que nadie sabe que uno debe reconocer. Eso sí es bueno. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por el privilegio, Señor, de poderla compartir. Alabamos tu nombre, Señor. Y agradecemos, Señor, el que podamos estar en tu obra. Bendícela, prospera, bendice a cada hermano y trae libertad, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso, glorioso de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.